Tal vez ella sentía una debilidad especial por él, y creo, sinceramente, que le creyó un poco demasiado. Con estas palabras, que resuenan hoy como un eco melancólico del pasado, nos adentramos en una de las historias más dramáticas y profundas de la realeza contemporánea. Bienvenidos a este informe especial. Hubo un tiempo en el que el príncipe Andrés, el otrora intocable duque de York, vivía envuelto en un manto de privilegio absoluto, influencia desmedida y una autoridad real que nadie se atrevía a cuestionar. Su vida era una constante sinfonía de cañonazos ceremoniales, galas deslumbrantes y un mundo entero observando con reverencia cada uno de sus pasos. Sin embargo, detrás del brillo cegador de las coronas y los grandes palacios, las sombras de la controversia y los oscuros susurros nunca dejaron de perseguirlo. Hoy, ese mismo hombre ha sido despojado de todo aquello que lo hacía intocable. Interrumpimos nuestra programación con noticias de última hora desde el Reino Unido. El rey ha despojado oficialmente al príncipe Andrés de todos sus títulos y honores. El hombre que solía caminar con arrogancia por los salones del poder, ahora se encuentra confinado. Andrés Mountbatten Windsor ha sido reubicado por orden directa de su propio hermano, Su Majestad el Rey, exiliado a una modesta propiedad en los terrenos de Sandringham. Hoy está completamente aislado de la misma familia sobre la que alguna vez tuvo tanta influencia. Esta noche, el príncipe Andrés está más solo que nunca, con la dura confirmación de que no volverá a participar en los eventos de la familia real. Se enfrenta a una caída en desgracia que no tiene comparación en la historia de la monarquía moderna. ¿Qué secretos se han desenterrado? ¿Qué verdades incómodas estaba desesperada la realeza por ocultar para siempre? Esta es la verdadera historia de un hombre que cayó desde lo más alto de la gracia real. A principios de 2026, la vida de Andrés, quien creció bajo el calor de los reflectores y cuyos pasos eran aplaudidos por multitudes, se hizo pedazos de una manera que muy pocos podrían haber imaginado. De repente, se encontró despojado de los mismos símbolos que definían su existencia, sus prestigiosos títulos, su equipo de seguridad de élite y, lo más doloroso, el hogar que durante tanto tiempo llamó suyo. El imponente Royal Lodge, esa inmensa finca que fue su santuario personal y el mayor símbolo de su estatus, le fue arrebatado de las manos. Tenemos noticias de última hora esta mañana. Andrés Mountbatten Windsor ha sido desalojado del Royal Lodge. En lugar de amplios salones palaciegos, su nuevo destino es Wood Farm. Hablamos de una casa de campo, sencilla y rústica, de apenas 5 habitaciones, escondida entre los árboles del campo de Sandringham. Es un lugar a un mundo de distancia de la pompa, la ceremonia y el lujo desmedido que él siempre consideró su derecho de nacimiento. Para el ojo inexperto, esto podría parecer una simple consecuencia legal, un castigo natural por las crecientes acusaciones y los escándalos que terminaron por asfixiarlo. Pero para los observadores más agudos y aquellos que conocen las frías entrañas del palacio, esto es algo mucho más calculado. Es una jugada maestra de la propia institución. No se trataba solo de hacer cumplir las reglas o de dejar que la justicia siguiera su curso. Se trataba de enviar un mensaje implacable, un mensaje para Andrés, para el resto de la familia y para el mundo entero. Ninguna cantidad de sangre azul, ni todos los privilegios de tu pasado, pueden servirte de escudo cuando la propia corona se siente amenazada. El momento elegido para este destierro lo dice todo. Ocurrió justo antes de las celebraciones de Pascua, ese momento sagrado en el que la familia real se reúne tanto en público como en privado. Con este movimiento de ajedrez, el rey se aseguró de que Andrés brillara por su ausencia, borrándolo de forma silenciosa pero definitiva de la memoria familiar y de las festividades. Durante décadas, Andrés vivió un sueño inalcanzable para el resto de los mortales. Fincas grandiosas, roles ceremoniales de alto rango, honores públicos y una red de favores
que pocos en el mundo podrían igualar. El Royal Lodge no era solo una casa de ladrillo y piedra. Era el escenario perfecto donde él interpretaba y validaba su identidad como príncipe de Inglaterra. Perderlo no fue una simple mudanza. Fue el despojo simbólico de su poder, de su dignidad y de toda su influencia. Su seguridad personal, que antes lo seguía como una sombra constante para protegerlo del mundo real, se esfumó. Las gruesas barreras de protección y estatus que lo separaban de la vida ordinaria desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Los expertos coinciden. La decisión del palacio no fue un simple castigo. Fue una estrategia magistral, pública en su sutileza, pero brutal en su ejecución. El movimiento aisló a Andrés por completo, haciéndolo invisible tanto para su familia como para la alta sociedad, al mismo tiempo que le gritaba al mundo que la monarquía jamás tolerará acciones que pongan en peligro su imagen sagrada. El mundo entero observó, atónito, cómo un hombre que alguna vez fue sinónimo de grandeza se convertía en un prisionero silencioso. Su imponente presencia quedó reducida a una pequeña casa de granja, alejado para siempre de la vida ceremonial y del ojo público que alguna vez supo dominar. Esta reubicación dramática saca a la luz una verdad dura y descarnada de la realeza. Incluso aquellos que parecían intocables pueden convertirse en piezas descartables cuando la institución está en peligro de caer. La caída de Andrés va mucho más allá de la simple desgracia de un hombre. Es un borrado sistemático, sancionado por el propio palacio, una declaración de poder silenciosa pero inconfundible. Este es el gran secreto que los reyes intentaron enterrar, y que el mundo apenas comienza a comprender en toda su magnitud. A la monarquía le habría encantado que el caso de Andrés permaneciera bajo tierra, oculto a los ojos curiosos del pueblo. Sin embargo, el daño ha traspasado los gruesos muros del castillo y ha ido mucho más allá de lo que se puede tapar. Pero, ¿cuál será el verdadero precio que pagará el príncipe por esta exposición pública? ¿Se limitará a la humillación ante el mundo entero? ¿O será su propia salud mental la que termine pagando la factura más alta? Acompáñenos a descubrirlo. Aislamiento y humillación absoluta. Confinado entre las paredes de esa modesta casa de campo de 5 habitaciones en Wood Farm, Andrés Mountbatten Windsor vive hoy una realidad que sería completamente irreconocible para cualquiera que lo haya visto en sus años dorados. El hombre que alguna vez fue un príncipe rodeado de sirvientes, pompa y atención constante, respira hoy la más profunda soledad, aislado del mismo mundo que, en otro tiempo, celebraba hasta el más mínimo de sus pasos. Atrás quedaron para siempre las majestuosas cabalgatas por las inmensas fincas, las relajantes tardes de golf entre risas de amigos y los interminables eventos sociales que marcaban el compás de su privilegiada existencia. Toda esa grandeza, la influencia desmedida y el estatus intocable que definían su día a día, se han evaporado como niebla al amanecer, dejándolo atrapado entre las paredes pequeñas y silenciosas de su exilio rural. Dentro de Wood Farm, cuentan que sus días se han convertido en un bucle monótono y asfixiante. Pasa las horas mirando videos, aferrándose desesperadamente a un mundo de aplausos al que ya no tiene acceso, y camina de un lado a otro por las habitaciones de forma obsesiva, como un león enjaulado que intenta escapar tanto de su encierro físico como del aplastante peso psicológico que lo asfixia. Los amigos y confidentes que alguna vez lo rodearon con palmadas en la espalda han desaparecido en el aire, dejándolo en una soledad casi absoluta. Su personal de seguridad, ese escudo humano que siempre lo separó del mundo real, se ha esfumado. De hecho, fuertes rumores aseguran que el propio personal de la Casa Real se niega rotundamente a trabajar para Andrés tras su destierro a Sandringham. La estructura diaria, el refuerzo social y la atención constante que lo mantenían a flote ya no existen. En su lugar, ha quedado una rutina claustrofóbica
que no hace más que multiplicar su aburrimiento y su profunda ansiedad. Las voces cercanas al exduque de York sugieren que este aislamiento forzado está cobrando un precio altísimo en su salud mental y emocional. Los reportes más oscuros insinúan una depresión galopante, y hay quienes se atreven a especular que podría necesitar monitoreo constante o estar bajo extrema vigilancia para prevenir un desenlace trágico. Pero no nos engañemos, la decisión del palacio de confinarlo de esta manera no es una casualidad del destino. Es una jugada fría, deliberada y fríamente calculada. Al sacarlo de la vida pública y cortar de tajo sus círculos sociales y ceremoniales, la maquinaria real ha borrado la identidad que él construyó durante décadas, dejándolo completamente despojado y sin poder alguno. El contraste es brutal. El hombre que alguna vez fue conocido como el Príncipe Dorado, una figura de influencia mundial, existe hoy como lo que muchos describen como un simple fantasma de sí mismo. La caída visual y simbólica no podría ser más dramática. Aquel que desfilaba por pasillos opulentos, recibido por flashes de cámaras y aplausos ensordecedores, hoy camina por los silenciosos pasillos de una granja modesta, invisible y completamente ignorado. Su historia ya no habla de deberes ceremoniales ni de celebraciones reales. Habla de confinamiento, de una cruda introspección y del pago silencioso por las consecuencias de sus actos pasados. Lo que este aislamiento extremo saca a la luz va mucho más allá de la desgracia personal de Andrés. Expone a la perfección los mecanismos despiadados de autopreservación de la realeza. Un sistema implacable que siempre priorizará la imagen y la supervivencia de la monarquía por encima de cualquier individuo, sin importar cuán pura sea su sangre. Al despojarlo de su estilo de vida, sus conexiones y su visibilidad, el palacio envía un mensaje que hiela la sangre. Ningún nivel de privilegio te salvará de las consecuencias. El encierro de Andrés es a la vez una advertencia y una demostración dramática de lo rápido que puede desmoronarse el estatus cuando la institución suprema se siente amenazada. En Wood Farm, el exduque de York vive ahora a años luz de la riqueza y el poder que lo definían. Pero la gran pregunta es, ¿saldrá la monarquía a rescatarlo en este momento de agonía? ¿O le espera un destino aún más oscuro y humillante? Acompáñenos a desentrañar cómo Andrés se convirtió en un simple peón en la despiadada estrategia de supervivencia del palacio, enfrentando el colapso legal y la más absoluta indiferencia real. Marzo de 2026 marcó un punto de no retorno en la vida de Andrés Mountbatten Windsor. Fue el momento exacto que redefinió para siempre su lugar en la familia real. Acostumbrado durante toda su vida a la protección incondicional y al estatus ceremonial, el exduque se encontró de pronto bajo el escrutinio legal más intenso, enfrentando acusaciones que amenazaban no solo su ya frágil reputación, sino los cimientos mismos de los privilegios que siempre dio por sentados. Aunque su detención siguió los procedimientos legales ordinarios, la verdadera noticia, la historia que hace temblar los cimientos de Londres, radicaba en la respuesta calculada del palacio, o, para ser más precisos, en su escalofriante falta de respuesta. Por primera vez en décadas, Andrés se dio cuenta de que ya no estaba protegido por la familia en la que tanto confiaba. El rey Carlos dio un paso que pasará a la historia. Firmó personalmente un decreto que disolvía de tajo las barreras protectoras que rodeaban a su hermano. No estamos hablando de simples formalidades burocráticas. Estos eran los grandes escudos históricos que garantizaban la seguridad, la privacidad y muchas veces la impunidad de los miembros de la alta realeza. Al quitárselos, el rey envió un mensaje crudo y definitivo. La preservación de la corona está muy por encima de la lealtad familiar, y ningún miembro de la realeza es inmune cuando el trono peligra. Fue una maniobra no solo legal, sino profundamente psicológica. Le dijo a Andrés, a la familia y al mundo entero
que los privilegios no podían encubrir errores que pusieran en jaque la estabilidad de la institución. Y este movimiento reflejó una inusual unidad de hierro en la jerarquía real. El príncipe Guillermo y Catalina, quienes según los informes asesoraron e impulsaron esta decisión, permitieron que los procesos judiciales avanzaran sin levantar un solo dedo para interferir. Incluso Sarah Ferguson, su confidente de toda la vida y su más leal defensora, fue apartada del tablero. Su voz fue silenciada, incapaz de influir en los resultados o de servir de escudo para el exduque. El enfoque del palacio fue deliberado, coordinado y abrumadoramente exhaustivo. Cada acción reforzó una única y dura realidad. Andrés estaba siendo expuesto estratégicamente, despojado de toda armadura y abandonado a su suerte para enfrentar las consecuencias completamente solo. Los observadores políticos y los expertos en la Casa Real coinciden en un punto que resulta escalofriante. Esto ha sido mucho más que un simple ajuste de cuentas legal o ceremonial. Ha sido una verdadera clase magistral de supervivencia institucional. Andrés dejó de ser, de la noche a la mañana, un príncipe enfrentando posibles cargos. Se convirtió, en esencia, en un cargamento desechable dentro de la vasta y despiadada estrategia de la monarquía. Cada nuevo decreto firmado, cada aliado apartado del camino, cada escudo protector retirado. Todo formaba parte de un movimiento fríamente calculado para blindar la reputación de la corona, sacrificando a uno de los suyos sin que les temblara el pulso. El privilegio de cuna, su herencia histórica y los lazos de sangre que alguna vez lo hicieron intocable, pasaron a ser completamente irrelevantes frente a la necesidad imperiosa del trono de protegerse a sí mismo. Lo que hace que esta situación sea tan profundamente impactante es lo inédita que resulta en los tiempos modernos. En siglos pasados, los grandes escándalos que involucraban a los altos miembros de la realeza se habrían silenciado hábilmente, gestionados a puerta cerrada y enterrados bajo los gruesos tapices de los palacios. Sin embargo, el calvario de Andrés se ha desarrollado bajo una luz pública cegadora y una transparencia legal brutal, revelando sin filtros la maquinaria implacable que la monarquía está dispuesta a utilizar cuando se siente acorralada. Ha quedado demostrado, ante los ojos del mundo, que la supervivencia de la institución siempre aplastará a la lealtad personal, y que las consecuencias de los propios actos, sin importar cuán noble sea la cuna en la que se haya nacido, hoy en día son absolutamente ineludibles. La conclusión de este drama es tan fascinante como perturbadora. Andrés Mountbatten Windsor no es solo un hombre bajo investigación. Está siendo aislado sistemáticamente, expuesto a la intemperie y convertido en alguien totalmente prescindible. Es el ejemplo vivo y doloroso del frío cálculo estratégico de la monarquía moderna. Muy pocos habrían imaginado ser testigos de un desmantelamiento tan metódico del privilegio dentro de una familia que, históricamente, se ha definido por la jerarquía y la protección incondicional de los suyos. Y sin embargo, el telón se ha levantado para que todos lo veamos, dejándonos una lección cruda e inolvidable sobre el poder, la lealtad y el peso de las consecuencias. En el preciso instante en que Andrés más necesitaba el abrazo protector de la monarquía, fue abandonado a su suerte por la misma institución que lo crió. Pero, ¿cómo percibe él este trato por parte de su propia sangre? ¿Cree en el fondo que se merece este castigo? ¿O, por el contrario, se siente apuñalado por la espalda por las personas en las que más confiaba? Vamos a descubrirlo. En el profundo y silencioso campo de Norfolk, donde Andrés consume ahora la mayor parte de sus interminables horas, aquellos pocos que logran observarlo describen a un hombre devorado por la frustración, el resentimiento y una profunda incredulidad. El príncipe, una vez todopoderoso, que pasó décadas enteras flotando en un mar de prestigio y privilegios, parece hoy incapaz
o tal vez completamente reacio, a aceptar lo drásticamente que se ha derrumbado su mundo. Según fuentes cercanas a su oscuro encierro, Andrés no se mira al espejo y ve al responsable de su propia caída. Al contrario, se percibe a sí mismo como una víctima trágica de las circunstancias. Se ve como una figura incomprendida que ha sido atacada injustamente y arrojada a los lobos por la misma institución a la que dedicó su vida. Lejos de reconocer el enorme peso de las acusaciones y la indignación que hierve en la opinión pública, se dice que Andrés ha construido en su mente una narrativa donde él es el gran traicionado. En su propia versión de la historia, él no es el arquitecto del escándalo, sino su mayor daño colateral. Esta mentalidad ha encendido la mecha de frecuentes y explosivos estallidos de ira. Testigos afirman que a menudo reacciona con una furia incontrolable cuando se habla del colapso de su reputación, lanzando culpas contra fuerzas oscuras y externas, contra la prensa despiadada, e incluso contra miembros de su propia familia. Para él, todo esto no es más que una campaña orquestada y macabra para destruirlo. Lo que más impacta a quienes lo observan es el abismo insalvable que existe entre su cruda realidad y la percepción que tiene de sí mismo. Aunque ha sido despojado de sus títulos, sus lujos y su influencia pública, aseguran que se aferra con uñas y dientes a la creencia de que aún merece la misma reverencia que se le rendía cuando era un miembro de alto rango. Sus viejos amigos y los informantes de palacio describen a un hombre que lucha agónicamente por conciliar su dramática caída en desgracia con un sentido de superioridad que lleva grabado en los huesos. Mientras el mundo ve a una figura disminuida, arrinconada y solitaria, la mente de Andrés sigue anclada en el poder y el prestigio del pasado, dejando dolorosamente claro que las viejas costumbres de la cuna de oro no se borran fácilmente. Quienes han logrado captar destellos de su nueva rutina diaria describen a una figura inquieta como un alma en pena. Se dice que pasa largas y pesadas horas deambulando por los terrenos que rodean Wood Farm, a veces perdiéndose en caminatas solitarias por los campos neblinosos. Durante estos paseos envueltos en silencio, se cree que Andrés revive obsesivamente su pasado. Esos años dorados, en los que su posición era inamovible, su influencia no se cuestionaba y su silla en la mesa de la familia real parecía eterna. A su alrededor aún quedan pequeños fragmentos rotos de esa vida anterior, recordatorios punzantes de un mundo que ahora siente inalcanzable. Pero estas reflexiones, cuentan, van mucho más allá de la simple melancolía. Algunos informantes cercanos aseguran que Andrés ha comenzado a hablar, en la intimidad, sobre la posibilidad de defenderse usando armas que podrían hacer temblar los mismísimos cimientos del establecimiento real. Hay susurros en los pasillos oscuros que sugieren que él cree tener en sus manos secretos internos, detalles íntimos que, de salir a la luz, podrían dar un giro radical a la percepción pública, o al menos obligar al palacio a renegociar las condiciones de su exilio. Si estas ideas son planes reales y calculados, o simplemente los ladridos desesperados de un hombre acorralado por la ira, es algo que aún está por verse, pero ilustran a la perfección la profundidad de su desesperación. Para Andrés, los desafíos legales y la humillación mundial no son solo titulares de periódicos o fríos documentos en los tribunales. Son una guerra abierta. Para él, todo esto no es simplemente un revés legal o un malentendido público. Lo interpreta como un ataque profundamente personal. Siente que es víctima de una traición imperdonable llevada a cabo por las mismas personas en las que alguna vez confió su vida entera. Para un hombre que pasó cada día de su existencia envuelto en el manto protector de las gigantescas estructuras de la monarquía, la repentina evaporación de ese apoyo ha provocado un choque psicológico brutal, un golpe tan devastador
que su mente parece incapaz de procesarlo. Hubo un tiempo en el que Andrés creyó ciegamente que su inmunidad sería eterna. Sin embargo, hoy se estrella de frente contra la fría y dura realidad. Está pagando el precio de sus propios actos. Pero, ¿hasta dónde llegaba realmente esa sensación de impunidad? ¿Y hasta qué punto llegó a creerse, en lo más profundo de su ser, un hombre intocable? Descubramos los detalles más impactantes de este viaje, del privilegio absoluto al implacable juicio público, mucho antes de que los dramáticos eventos del 2026 sacudieran al mundo entero. Aquellos que conocían de cerca a Andrés Mountbatten Windsor solían hablar en susurros sobre su personalidad inusual y su comportamiento, por decirlo menos, impredecible. Entre los viejos amigos y los conocidos de los pasillos de palacio, las anécdotas sobre su temperamento no eran ningún secreto. Algunos de sus compañeros de juventud lo describían con palabras crudas. Un hombre terco, increíblemente difícil de manejar, y en más de una ocasión, temerario en sus decisiones. Un antiguo asociado llegó a soltar una frase lapidaria que hoy suena a profecía. Andrés siempre fue una pesadilla a punto de ocurrir. Esto sugiere, de manera inquietante, que las semillas de esta tormenta histórica ya estaban plantadas a la vista de todos, mucho antes de lo que el público llegó a imaginar. A pesar de estas constantes banderas rojas, Andrés pasó la mayor parte de su vida nadando en un océano de privilegios y protección. Como hijo de la reina Isabel II y miembro de la más alta jerarquía real, creció en un universo paralelo donde el estatus abría de golpe cualquier puerta y lo blindaba contra las presiones que aplastan a la gente común. Las majestuosas ceremonias, los honores militares, las inmensas residencias y el aplauso global no eran lujos para él. Eran simplemente la rutina de sus días. Dentro del seno familiar, a menudo se le veía como el hijo predilecto, el niño de oro, al que todo se le consentía. Esa envidiable posición le permitió caminar por la vida con una arrogancia blindada, respaldado por una institución milenaria que parecía inquebrantable. Durante décadas, esa burbuja de seguridad moldeó su figura pública. Asistía a los eventos de la más alta alcurnia, cumplía con sus deberes oficiales y vivía en entornos de una magnificencia que gritaban prestigio y poder a los cuatro vientos. El Royal Lodge, su inmensa finca en el Gran Parque de Windsor, se alzaba como el símbolo supremo de ese derecho divino. Aquella propiedad monumental, atestada de obras de arte invaluables, muebles históricos y colecciones personales acumuladas durante toda una vida, era mucho más que un techo. Representaba el trono desde el cual Andrés dictaba su lugar en la jerarquía real y su conexión indisoluble con una vida de ceremonia y estatus. Pero cuando la oscura sombra del escándalo creció y el escrutinio público se volvió asfixiante, ese mundo cuidadosamente protegido comenzó a desmoronarse a una velocidad aterradora. Lo que alguna vez pareció eterno, de pronto se reveló tan frágil como el cristal. El instante en que le arrebataron las llaves del Royal Lodge se convirtió en el símbolo más crudo de su ruina. Perder el acceso a la gran finca significaba mucho más que dejar una casa vacía. Era la campana que anunciaba que su posición dentro de la estructura real había sido destruida. El mundo observó, apenas creyendo lo que veían sus ojos, cómo el personal del palacio comenzó a desmantelar su vida. Los tesoros y pertenencias que alguna vez se exhibieron con orgullo en la gran residencia fueron empacados y sacados a la luz del día bajo miradas vigilantes. Ese espectáculo llevaba un mensaje implícito y demoledor. Los privilegios que alguna vez definieron la existencia de Andrés ya no estaban sobre la mesa. Poco después, su reubicación forzada a Wood Farm, en Sandringham, clavó el último clavo en el ataúd de su antigua vida. Aquella pequeña y rústica casa de campo
silenciosa y alejada de cualquier rastro de grandeza real, no le ofrecía ni una pizca del lujo al que estaba acostumbrado. El contraste entre su pasado majestuoso y su austero presente era, y sigue siendo, desgarrador. Al final del día, la aparatosa caída de Andrés sirve como un recordatorio brutal de lo rápido que puede girar la rueda de la fortuna. Décadas de estatus real, lealtad de sangre y herencia no pudieron salvarlo de la guillotina del juicio público. Su drástica transformación de príncipe favorito a figura repudiada revela una verdad amarga. Incluso dentro de los gruesos muros de palacio, la influencia del pasado no compra la protección del futuro. Andrés confió ciegamente en la inmunidad que le otorgaba ser el hijo de la monarca mientras ella respiró. Pero, ¿realmente lo estuvo escudando ella de las verdaderas consecuencias de sus actos? ¿Y en qué momento exacto se rompió ese escudo de cristal, dejándolo completamente a la intemperie? ¿Qué marcó el verdadero principio de su declive? Averigüémoslo. Durante muchísimos años, el príncipe Andrés pareció navegar a través de los peores huracanes de controversia, con un chaleco salvavidas que muy pocos mortales podrían llegar a imaginar. Y gran parte de esa protección inquebrantable provenía de una única y todopoderosa fuente: su madre, la reina Isabel II. Como monarca y líder absoluta de la familia real, ella era reverenciada en el mundo entero por su inquebrantable sentido del deber. Pero, de puertas para adentro, era un secreto a voces que sentía una debilidad profunda y especial por su segundo hijo. Los críticos más feroces siempre argumentaron que esta indulgencia silenciosa fue precisamente lo que le permitió a Andrés esquivar el peso aplastante de ciertas decisiones y comportamientos que habrían destruido la carrera de cualquier otra figura pública. Cobijado bajo ese manto de protección materna, Andrés logró mantenerse como una figura prominente e intocable dentro de los círculos reales durante la mayor parte de su vida adulta, hasta que el manto desapareció. A los ojos de los observadores externos, mientras la tormenta se formaba en el horizonte, Andrés seguía asistiendo a ceremonias de gala, manteniendo sus codiciados títulos militares y haciendo apariciones estelares en los grandes eventos de la familia. Parecía que la institución, en lugar de enfrentar el problema de cara, simplemente estaba gestionando la situación, intentando barrer el polvo bajo las pesadas alfombras de palacio. Pero esta frágil ilusión de control alcanzó su punto de ebullición tras uno de los episodios más destructivos en la historia pública de la realeza: la ahora infame entrevista de 2019 con el programa Newsnight de la BBC. Emitida con la intención de que Andrés limpiara su nombre, aclarara sus oscuras asociaciones y rescatara su reputación en caída libre, la transmisión se transformó, en cuestión de minutos, en un desastre de relaciones públicas de proporciones épicas. Los espectadores y comentaristas de todo el mundo no daban crédito a lo que escuchaban. Sus respuestas y excusas dejaron a la audiencia paralizada por la incredulidad. En lugar de apagar el fuego, la entrevista echó bidones de gasolina a las críticas y provocó un escrutinio mediático aún más feroz. Y aquí viene el detalle más escalofriante. Según los informes posteriores, el propio Andrés apagó las cámaras, convencido de que la entrevista había salido razonablemente bien. Una desconexión total con la realidad que dejó boquiabiertos a quienes vieron en esa transmisión el principio del fin. Tras la brutal reacción del público, la reina Isabel II se vio obligada a tomar medidas que marcaron un antes y un después. Andrés fue apartado en silencio de sus deberes reales públicos y despojado de varios de sus títulos militares honorarios. Estas decisiones no fueron simples regaños de madre, fueron las primeras grietas visibles en el muro inquebrantable de la corona. Señalaban, de forma innegable, que la maquinaria real
ya no podía escudarlo por completo frente a la aplastante presión del mundo exterior. Sin embargo, y a pesar de estas humillantes consecuencias, muchos críticos sintieron que la actitud de Andrés apenas se inmutó. Seguía apareciendo en ciertos eventos familiares, atrayendo todas las miradas de desaprobación, simplemente por atreverse a estar allí. Un momento que capturó esta tensión de forma palpable ocurrió durante el funeral de la duquesa de Kent en septiembre. Quienes estuvieron presentes relatan que Andrés intentó entablar conversación con Guillermo, el príncipe de Gales, pero la interacción fue gélida y profundamente incómoda. Los testigos describieron a un Guillermo visiblemente perturbado por la situación. Un detalle pequeño, pero enormemente revelador, que dejaba al descubierto las fracturas insalvables dentro de la propia familia. Poco a poco, estos incidentes fueron tejiendo una narrativa mucho más grande sobre la incapacidad de Andrés para asumir su responsabilidad. Durante años, los críticos denunciaron que los castigos llegaban a cuentagotas, y solo cuando la indignación popular amenazaba con incendiar el castillo. Cada controversia se apilaba sobre la anterior, creando un patrón tóxico que, todos sabían, no podía sostenerse para siempre. Y así, llegamos al año 2026. Ese largo historial de tropiezos y castigos retrasados alcanzó su dramático punto de no retorno. Lo que en un principio parecía una simple vergüenza pasajera, mutó en el colapso absoluto de su estatus y sus privilegios. Mirando por el retrovisor de la historia, muchos expertos ya no ven aquellos primeros años como escándalos aislados, sino como las sirenas de alarma de una crisis colosal que se gestó en silencio durante muchísimo tiempo. Andrés confió ciegamente en el escudo protector de su madre, sin mostrar una gota de arrepentimiento por sus errores. Pero, ¿qué lecciones nos deja esta monumental caída en desgracia? ¿Y por qué la misma institución que le dio la vida y lo protegió con uñas y dientes, terminó dejándolo solo frente al implacable verdugo de la justicia y la opinión pública? Adentrémonos en el capítulo final. Como la caída de Andrés hizo pedazos el mito del poder real intocable, el desmoronamiento de la posición real de Andrés Mountbatten Windsor se ha grabado a fuego como uno de los momentos más extraordinarios y perturbadores en la historia moderna de la corona británica. Durante décadas, se alzó como un pilar visible del establishment, moviéndose con la arrogancia de quien pisa un mundo construido a base de tradición, ceremonias y autoridad heredada. Como hijo de Isabel II y hermano de Carlos III, Andrés encarnaba la estabilidad y la continuidad de la mismísima monarquía. Nadie, ni en sus sueños más audaces, habría imaginado que alguien con raíces tan profundas en el trono terminaría siendo extirpado de forma tan dramática de su círculo más íntimo. Sin embargo, para este 2026, el contraste entre su vida pasada y su cruda realidad actual no podría ser más violento. El hombre que presenciaba banquetes de Estado, ostentaba medallas de honor y vivía en uno de los palacios más prestigiosos del mundo, hoy respira en el más absoluto silencio, escondido del ojo público. La grandeza que alguna vez lo envolvió ha sido reemplazada por una existencia gris, simple y a años luz de las elaboradas rutinas que definen la vida palaciega. Para el mundo entero, la velocidad y la severidad de este cambio han sido un verdadero shock. Pero hay algo más trascendental. La respuesta de la Casa Real ha marcado un cambio de paradigma en cómo la monarquía enfrenta el fuego cruzado. En lugar de formar un muro humano alrededor de Andrés para protegerlo del escrutinio, el palacio ha adoptado una postura de cooperación total e inédita con los investigadores y las autoridades. Los reportes sugieren que miles de documentos internos, celosamente guardados y directamente relacionados con las actividades y roles pasados de Andrés, han sido entregados a los funcionarios de la ley. Un nivel de apertura y transparencia que habría sido considerado una absoluta herejía
en generaciones pasadas, cuando los asuntos de la realeza se sepultaban, invariablemente, detrás de los gruesos muros de piedra. Este nuevo y crudo enfoque refleja una realidad inevitable a la que se enfrenta la monarquía de hoy. En un mundo dominado por la atención incesante de los medios, la exigencia de responsabilidad pública y la inmediatez vertiginosa de las comunicaciones globales, mantener los viejos secretos bajo llave ya no es una opción. El silencio, hoy en día, es un lujo que ni siquiera los reyes pueden pagar. Las instituciones que alguna vez confiaron ciegamente en el peso de la tradición y en el espeso muro del silencio para proteger su reputación, hoy se encuentran acorraladas. Se enfrentan a una presión asfixiante por parte del mundo entero para demostrar una transparencia y una responsabilidad absolutas. Por lo tanto, el calvario de Andrés es mucho más que una simple caída en desgracia a nivel personal. Se ha transformado en el símbolo vivo de una metamorfosis mucho más profunda y radical dentro del corazón mismo de la monarquía. Durante siglos, ostentar un estatus real conllevaba un escudo de protección casi divino. Los títulos nobiliarios, las conexiones de sangre y el peso aplastante de la tradición creaban una barrera infranqueable, un muro invisible que mantenía a los miembros de la familia real flotando muy por encima de las tormentas que hundían a cualquier otra figura pública ordinaria. Hoy, sin embargo, esa majestuosa barrera parece estar resquebrajándose. El mensaje que el mundo entero lee en la estrepitosa caída de Andrés es tan claro como aterrador. La sangre azul, por sí sola, ya no es suficiente para garantizar la salvación. Cuando la confianza del pueblo comienza a desmoronarse, ni siquiera siglos enteros de tradición son lo suficientemente fuertes para contener la marea de la gente exigiendo respuestas. Mientras el mundo observa sin parpadear, la historia de Andrés plantea interrogantes que van muchísimo más allá de un solo hombre. Si un colapso de esta magnitud puede devorar a un miembro de la más alta jerarquía real, esto sugiere, de forma inquietante, que la monarquía está cruzando el umbral hacia una nueva era. Una época implacable, donde la reputación no se hereda, sino que debe defenderse todos los días, y donde las expectativas del pueblo pesan mucho más que cualquier corona de oro. Y, acechando en las sombras de esta revelación, surge una pregunta aún más perturbadora. Si un privilegio ancestral pudo fallar de manera tan catastrófica una vez, ¿podría volver a suceder? El caso de Andrés nos grita a la cara que la realeza ya no es un escudo mágico y que rendir cuentas es, hoy en día, absolutamente inevitable. Pero, ¿cómo percibe realmente la gente de a pie este escarmiento? ¿Creen que está pagando un precio demasiado alto, más allá de lo que merecen sus errores? ¿O aplauden de pie la fría imparcialidad con la que la monarquía lo ha entregado a su suerte? Adentrémonos en cómo el peso aplastante de la opinión pública ha moldeado esta histórica caída. A medida que se desarrolla el oscuro capítulo del príncipe Andrés, ha quedado dolorosamente claro que la respuesta de la familia real no ha sido dictada únicamente por el frío desarrollo legal o por las tensas discusiones a puerta cerrada. Ha sido moldeada, casi en su totalidad, por la fuerza imparable de la opinión pública. En nuestra era digital, donde las noticias vuelan como pólvora y el sentimiento de las masas puede girar en un abrir y cerrar de ojos, la monarquía está obligada a medir cada uno de sus movimientos bajo la atenta mirada de la gente a la que representa. Para una institución milenaria, mantener viva la confianza ciudadana se ha vuelto una cuestión de supervivencia, tan crucial como preservar sus tradiciones más sagradas. Los datos de encuestas recientes nos ofrecen una ventana reveladora y descarnada sobre cómo el público percibe hoy a Andrés y a la familia real en su conjunto. Según los devastadores sondeos realizados en octubre de 2025 por la firma YouGov, un abrumador y demoledor 91% de los encuestados afirmó tener una opinión profundamente negativa sobre Andrés.
Una cifra tan abultada no es solo un número. Es el reflejo exacto de la inmensa decepción y la frustración pública que ha germinado a raíz de las controversias que lo persiguen como sombras desde hace años. Para los analistas más agudos, estos números confirman lo inevitable. La reputación de Andrés ha caído a un abismo del que parece casi imposible regresar. Otra prestigiosa firma de investigación, Ipsos, destapó preocupaciones igual de graves entre los ciudadanos británicos. En sus encuestas, alrededor del 51% del público exigió que el Parlamento diera un paso extraordinario y sin precedentes. Arrebatarle formalmente a Andrés los últimos títulos que le quedan a través de la legislación. Este hallazgo subraya la tremenda gravedad con la que el ciudadano de a pie observa el escándalo. Lejos de verlo como una simple disputa familiar que debe resolverse en los salones del palacio, una gran parte del país exige que el propio gobierno tome cartas en el asunto de forma oficial. La opinión pública también se ha mostrado profundamente dividida respecto a cómo ha manejado esta crisis el propio monarca, Carlos III. En la misma encuesta de YouGov, cerca de un 40% de los ciudadanos aprobó la forma en que el rey lidió con la controversia de su hermano, mientras que aproximadamente un 32% sintió que su gestión fue pobre. Estas reacciones encontradas nos muestran una realidad compleja. Mientras algunos aplauden que se haya tomado acción firme, otros siguen dudando si la familia real respondió con la rapidez y la contundencia que exigía un nivel de escrutinio tan intenso. Sin embargo, en medio de esta tormenta perfecta, hay señales vitales para la corona. La monarquía como institución sigue gozando de una fuerte base de apoyo. De hecho, los mismos estudios revelan que la gente tiene la increíble capacidad de separar sus oscuros sentimientos hacia Andrés de su visión más amplia sobre la familia real. Según YouGov, un sólido 62% mantiene una opinión positiva del rey Carlos. Mientras tanto, el 57% sigue creyendo firmemente que la monarquía, en su conjunto, le hace bien a Gran Bretaña. Pero quizás el dato más significativo sea el apoyo inquebrantable a la monarquía como sistema de gobierno. Cuando se les preguntó si Gran Bretaña debía mantener su corona o dar el salto hacia una república con un jefe de Estado elegido en las urnas, alrededor del 62% prefirió seguir bajo el manto monárquico. Solo una cuarta parte de los encuestados apoyó la idea de reemplazarla. Juntas, estas cifras desnudan una verdad innegable e impactante. Mientras la reputación personal de Andrés ha quedado reducida a cenizas, la institución real en sí misma parece haber salido a flote, demostrando ser mucho más resiliente de lo que cualquiera, incluidos los propios funcionarios de palacio, podría haber imaginado. Esta clara distinción en las encuestas ofrece un respiro, un auténtico salvavidas en medio de la tormenta para la Casa Real. Nos dice que, aunque los actos oscuros de un solo individuo puedan desatar un huracán temporal, la monarquía centenaria aún conserva la lealtad y la confianza de la inmensa mayoría del pueblo. Y este apoyo va mucho más allá de simplemente aplaudir, como el palacio ha manejado el caso de Andrés, o su rotunda negativa a encubrir su mal comportamiento. Pero, ¿hasta qué punto las acciones de un solo hombre pueden llegar a envenenar la reputación de toda la institución? Desentrañemos cómo la presunta mala conducta de Andrés se ha convertido en la mayor amenaza a la autoridad moral de la corona. Lo de Andrés no es un simple tropiezo personal. Es un misil dirigido directamente a la línea de flotación de la autoridad moral que la familia real ha tardado generaciones enteras en construir. Durante siglos, el trono no se ha sostenido únicamente con coronas de diamantes, cañonazos ceremoniales y tradiciones de cuento de hadas. Se ha mantenido en pie gracias a la fe inquebrantable del pueblo en su integridad, en sus altísimos estándares éticos y en su devoción por el servicio público.
Cuando alguien de la más alta alcurnia es acusado de cruzar esas líneas rojas, el impacto no se queda atrapado en los fríos pasillos de los tribunales. Las ondas expansivas hacen temblar la credibilidad de la institución entera. En el caso de Andrés, los críticos más feroces señalan que sus presuntos actos no solo han hundido su propio nombre en el barro, sino que han manchado la percepción global de la monarquía, abriendo un debate crudo y doloroso sobre los privilegios, la impunidad y la confianza del pueblo. Los expertos en derecho y asuntos constitucionales no se cansan de advertir la magnitud del daño. Craig Prescott, un respetado profesor de Derecho en la Universidad Royal Holloway de Londres y especialista en los entresijos políticos de la monarquía, lo ha descrito sin rodeos. Las acusaciones contra Andrés son extraordinariamente destructivas. Prescott señala una verdad incómoda. Esto no es solo una vergüenza familiar. Las acciones de Andrés son una bofetada directa a las mismas causas nobles que la familia real defiende a capa y espada frente al mundo. No estamos hablando de pequeñas contradicciones. Es una amenaza existencial a la imagen que la monarquía ha cuidado durante décadas, la de ser los guardianes de la ética, el servicio público y la responsabilidad moral. Y no hay un contraste más doloroso y evidente que el incansable trabajo de la reina Camila. En los últimos años, ella ha liderado valientes iniciativas para apoyar a las víctimas de abusos y violencia, alzando la voz por organizaciones que buscan refugio, justicia y sanación para los sobrevivientes. Al abanderar estas causas tan sensibles y necesarias, la reina ha reforzado el papel de la monarquía como un faro moral en la sociedad. Con este telón de fondo, las sombras que persiguen a Andrés cobran un tono mucho más oscuro y perturbador. Chocan violentamente con los valores que su propia familia jura representar, creando una tensión insoportable entre la bajeza de la conducta personal y la nobleza de la credibilidad institucional. Por eso, las consecuencias de los actos de Andrés van más allá de un culebrón de palacio o un lío de abogados. Es un juicio público sobre la ética y la rendición de cuentas. Es la reputación misma de la corona puesta contra las cuerdas. Y es precisamente por esto, aseguran los observadores, que el palacio actuó con la frialdad de un cirujano, rápido, sin titubeos y cortando por lo sano. Desde arrancarle sus títulos y privilegios hasta exiliarlo en el campo y abrir de par en par las puertas a las autoridades, cada paso ha sido un grito al mundo. La familia real no protegerá los pecados de nadie, ni siquiera los de uno de sus príncipes más veteranos. El caso de Andrés subraya que hoy en día las fracturas éticas conllevan castigos severos, sin importar lo pura que sea la sangre o lo alto que sea el estatus. Su trágica caída deja una lección imborrable para la realeza moderna. Los errores personales ya no mueren con el individuo. Sus ondas expansivas pueden derribar imperios enteros. Cuando los actos de un noble traicionan los valores que su casa sostiene públicamente, es la propia corona la que corre el peligro de rodar por el suelo. Al responder de manera tajante, el palacio ha demostrado que la rendición de cuentas es absoluta. Nadie, absolutamente nadie, es intocable. La lealtad de sangre y los abrazos familiares, a veces, tienen que ser sacrificados en el altar de la supervivencia institucional. La historia de Andrés, al final del día, no es solo un relato de escándalos y juzgados. Es una fábula oscura y cautelosa sobre la ética, la responsabilidad y el altísimo precio que debe pagar una institución milenaria para asegurar su supervivencia. ¿Qué opinan ustedes de toda esta revelación sobre el príncipe Andrés? ¿Creen que el palacio pudo haber hecho algo más para protegerlo? ¿O su dramática caída era el destino inevitable de sus propias decisiones? Nos encantaría leer lo que piensan, así que dejen sus opiniones en la caja de comentarios aquí abajo. Y no olviden darle like a este video y suscribirse al canal para no perderse nuestras próximas investigaciones.
Más investigaciones. Más investigaciones. Más investigaciones.